Bueno, hermanos, sí, quiero que abran sus Biblias en Efesios. Venimos ya por la carta de Efesios, podríamos decir por la mitad, capítulo 3 ya puede ser la mitad de la carta. Eh, Lucas había comenzado hace un domingo atrás, la semana pasada. Él había dicho, este es un solo párrafo. eh, los primeros 13 versículos del capítulo 3 son un solo párrafo, ¿se acuerdan de eso? Podríamos tomar un examen a ver qué se acuerdan del domingo pasado. Pero igualmente, por más que sea un solo párrafo, él hizo la mitad. Así que nos queda hoy del 8 hasta el 13. Pero antes de leer, eh, quería, voy a hacer un par de preguntas. Sabiendo que el Nuevo Testamento, no solo en esta carta, sino en otros textos, se enseña sobre la iglesia de Cristo, el significado, qué es la iglesia de Cristo, quiénes componen la iglesia de Cristo. Decíamos de la iglesia visible e invisible, ¿se acuerdan? La visible somos todos nosotros acá, la invisible son a todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, tanto acá como en otra congregación, en otro lugar que se esté reuniendo hoy, o se hayan reunido, o se están por reunir. Entonces, ¿conocen o conocemos todo lo que es y significa para Dios la iglesia? El título para esta noche es La iglesia, el instrumento de la sabiduría eterna de Dios. El instrumento de la sabiduría eterna de Dios. Si la iglesia es eso, ¿en qué sentido y cómo lo expresa? Si la iglesia es el instrumento de la sabiduría eterna de Dios, ¿cómo es que nosotros somos ese instrumento y cómo lo expresamos cada uno de nosotros? Bueno, esas preguntas trataremos de analizarlas o responderlas, Dios mediante, en este tiempo que vamos a meditar. Y sí, ahora quiero leer el 8 en adelante. Tienen abierto Efesios 3:8, dice: a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Señor, te encomendamos esta meditación, este tiempo. Guíanos en tu palabra, que podamos mantenernos en ella, Señor, y que sea gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, Señor y Dios mío. Amén. La iglesia, instrumento de la sabiduría eterna de Dios. Qué título, para una película podría ser. Pero bueno, en esto vamos a tratar de ubicar dentro de este pensamiento de lo que nos enseña Pablo. Si por ahí lo descubrieron, hay un versículo clave que nos revela esto. Si no lo descubrieron todavía, lo van a ver a lo largo del tema. Y lo he separado en seis subtemas, o seis párrafos, y uno por versículo, cada uno con su título. Y el primer versículo que ya leí, el versículo 8, habla de gran tesoro o un gran tesoro. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo. Esta primer frase no es solo que Pablo está diciendo yo soy menos y el más insignificante de los apóstoles, lo cual dijo 1 Corintios 15, no lo busquen, o sea, está ahí, bueno, si alguien lo quiere buscar, no hay problema, pero es en 1 Corintios 15, 9, él dice, yo soy el más pequeño, ¿por qué? Porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo fui primero alguien que quería cumplir la voluntad de Dios persiguiendo a los que él había escogido. Tampoco esta frase que soy el más pequeño, menos que el más pequeño. Fíjense bien cómo elaborado está esta traducción. Dice menos que el más pequeño. Está el más pequeño, yo estoy por debajo. Tampoco quiere decir lo que dice en 1 Timoteo 1:15, que dice, hay una gran verdad, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por lo que se puede entender y según el contexto no es que él está enfatizando es ninguna de estas dos cosas, ni el más pequeño de los apóstoles, ni el más pecador, como podemos decir, porque él lo dijo así, sino que lo que está buscando es magnificar lo próximo que va a decir. Él se baja lo más abajo, hoy cantábamos ir a los pies de Cristo, el himno, no me acuerdo cuál era, pero me hizo acordar este texto. Ir a lo más bajo, ¿para qué? Para exaltar lo más grande. ¿Cuánto necesitamos? Estoy mirando para arriba, ¿sí, no? ¿Cuánto necesitamos? Muchas veces, si no nos vamos nosotros ahí abajo, que el Señor nos ponga ahí abajo. ¿Y quién no le pasó esto alguna vez? Irnos ahí abajo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que el Señor sea magnificado, Él sea el más grande. Y ahí es donde Él llega. Esta gracia, este regalo, este don, ¿de qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, insondables o algo que nunca se va a terminar de descubrir o de desentrañar o de entender, si se quiere, por lo menos de este lado de la gloria. Tan grande es el misterio y tan grandes son las riquezas de Cristo que podemos pasarnos la vida estudiando y con la gracia del Espíritu Santo que nos guíe, nos vamos a llegar a comprender todo, dice el apóstol en otros textos también. Es como una mina que no se termina, que no se agota, es inagotable. Y respecto a esta frase que soy el más pequeño que el menor de los santos, el comentario Matthew Henry dice, aquellos a quienes Dios promueve a cargos honrosos, los hace sentirse bajos ante sus ojos donde Dios da gracia para ser humilde, ahí da toda la gracia necesaria. O sea, primero la gracia para ser humilde y después la gracia, como Pablo dice, a mí se me dio ese don. Pablo aborda, y no solo en este texto, en toda la carta y en todas sus cartas prácticamente, de que los gentiles somos uno, o fuimos unidos uno en Cristo Jesús. No es una novedad, no lo está desarrollando en este texto por primera vez, es algo que ya lo tiene asumido y es más, él es parte de ese camino que Dios está llevando a cabo en ese momento de llevar el mensaje a los gentiles. Él fue llamado y a Ananías se le comunicó que
Ananías, antes de ir a orar por él, por Pablo, cuando dijo, ve porque este hombre es instrumento escogido para llevar mi nombre a quienes, a los gentiles. Y por decirle así, Pablo ahora está en su momento de llevar esa carga, de llevar ese tesoro tan grande hacia los gentiles. Ahora, cuando en Dios hace en la primera creación todas las cosas de la nada, y también en la nueva creación por la cual los pecadores son hechos nuevos o son nuevas criaturas en Cristo, ver la gracia que convierte, fue todo por Él y para Él. Colosenses 1:16 me gustaría sí leer, estamos acá cerca, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa creación completa es por medio de Cristo y que en Él están esos tesoros tan profundos, inagotables. Las riquezas de Cristo son tan inescrutables, así como lo es, y lo recién lo leímos acá en Colosenses, el mundo visible creado. Si vamos a lo más pequeño, los científicos o aquellos que estudian nos dicen que hay partículas tan pequeñas que miden, que se llaman quark, que estuve repasando un poco esto. A ver si alguien tiene alguna otra información, me comenta, bueno, pero hay partículas tan pequeñas. Yo sabía que el átomo era lo más indivisible, la partícula más pequeña, indivisible que existe, claro, pero dentro del átomo hay otras partículas tan chiquititas que son 1 o 10 a la menos 18 de chiquitito. O sea, para que ustedes se den una idea, de 1 metro, o sea, de 1 metro tendríamos que dividirlo agregarle 18 ceros para achicarle. A ver si me explico de otra manera. Si hacemos 0,1, por ejemplo, tenemos un tanto así. Si hacemos 0,01, tenemos 1 centímetro. Y así vamos achicando. Vayan achicando, agregándole 18 veces tan chiquitito. Esa es la partícula más chiquitita. Para darnos una idea, ¿no? Podemos estar entrando, no quiero acá entrar en física, química, lo que sería esto. Lo que yo quiero decirles, si Dios se ocupó de crear en eso, o sea, pensar que esas partículas, nosotros estamos formados de esas partículas. Todo lo que ustedes ven son formadas por esas partículas. Si Dios se ocupó de formar todo tan pequeñito y es un tesoro tan grande, cuanto más las riquezas en Cristo, que son espirituales y eternas. Ahora, eso es lo más chiquitito. Podríamos seguir hablando de lo macro. Vamos al universo. También dicen los que saben que el universo tiene 90 millones de años luz de diámetro. Un año luz son 9 billones de kilómetros. O sea, muchos números acá. O sea, cuando dice insondable, realmente es insondable. Es algo que no. Y Dios creó por su palabra, el hálito de su palabra lo creó así. Por esto, cuando vemos lo visible, podemos estar seguros lo que la palabra nos enseña de lo invisible también fue creado y están en sus tesoros inescrutables. Si Él se ocupó de todo eso, los tesoros espirituales, visibles e invisibles, son infinitamente más grandes e insondables. Ahora, si meditamos en esa grandeza, si tú meditas en esa grandeza, ¿a qué te lleva?
adorar al Señor, a sentirte más pequeño, humilde delante de Él. Pasamos al capítulo, el versículo 9 del mismo Efesios. La revelación eterna. Pastor Lucas ya explicó lo que significa aclarar y revelar, no nos vamos a detener en esto, pero ¿qué dice acá? Es aclarar a todos, está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo, a eso se está refiriendo. Ahora, esas riquezas, Dios ya está aclarando, está entregando a través de Pablo. Y dice, ¿cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? El versículo 18 del capítulo 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando Dios está mostrando algo, está aclarando, en este caso, en los ojos del entendimiento, o cuando va a decir ahora a la iglesia lo que significa la iglesia, y como vamos a ver más adelante, que es la que muestra la sabiduría infinita de Dios hacia o para los ángeles. Si tienen agua, se voy a agradecer. ¿Cuál es ese misterio? En gran parte es, tomando lo que dice el versículo 8, dice la unión entre judíos y gentiles. Pero va mucho más allá. Dice que fue escondido desde las edades de los siglos en Dios. Dios, que es el dueño, creador de todo, también tiene el hecho de poder revelar cuando quiere y de también haberlo tenido escondido por los siglos. Los judíos, incluso los profetas que llegaban y anunciaban, trataban de indagar quién era el Espíritu de Cristo, dice la profecía, que vivía o estaba en ellos, y no entendían claramente a qué se refería. Pero ahora dice que esto es aclarado hacia nosotros. El misterio que antes estaba escondido se le entrega a Pablo, a los apóstoles y a la iglesia para que lo tengamos o lo entendamos y lo creamos. Colosenses 1, 25, 26. Habla de la cual fui hecho ministro, Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, que hay cosas que no vamos a entender, la riqueza de Cristo no vamos a terminar jamás de poder llegar hasta el fondo insondable son, pero hay cosas que sí las ha revelado, que es precisamente esto, que todos somos un pueblo, dice, en Cristo. Y que a la iglesia se le ha entregado esta responsabilidad de ser portador de esta gracia, de poder llevar y anunciar a aquellos que no lo conocen. El Dios que creó todo lo que vemos y no vemos, tenía el derecho de guardar el misterio de la salvación en Cristo escondido en sí mismo hasta ahora, hasta donde Él tenía el momento para revelar. Por eso
es una revelación eterna porque ya tenía guardado, pero nos la entrega hoy. Pero avancemos al versículo 10, el privilegio. Primero vimos la gracia de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas, las cuales ahora reveló, llegó el tiempo, dice Pablo, donde Dios le revela, pero ahora vemos el privilegio del portador. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:15 que Pablo hace la aclaración que la iglesia ha de juzgar a los ángeles. O sea, esto es hacia el futuro, pero no los ángeles, bueno, ¿no? Sería entrar en un terreno muy complejo ahora, pero tómenlo así. Si nosotros, la iglesia, ha de juzgar a los ángeles, sino algo mucho más importante es que ya somos instrumentos por los cuales Dios muestra su gracia a esos ángeles. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios que ahora está dado a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es la que muestra algo, ¿y qué es ese algo? Vemos ahora a los ángeles. Los ángeles, y le leo lo que dice la Biblia Herencia Reformada. Los ángeles aprenden acerca de la gloria de Dios cuando Él salva a la iglesia a través de Jesucristo. Ellos no conocían la gracia de Dios hasta que Dios la muestra a través de Jesucristo. Qué interesante. ¿Por qué decimos esto? 1 Corintios 4:9. Buscamos. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Como en un teatro, conociendo lo que era en esa época, se exhibía, ¿no? Se hacía el show, como lo llamamos hoy. Él dice, nosotros estamos sufriendo por causa de Cristo como espectáculo al mundo, pero incluso siendo visto por los ángeles. El versículo 12 de 1 Pedro 1. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay un privilegio que nosotros tenemos más allá, a pesar de que somos criaturas, o más allá, mejor dicho, precisamente por esto, por tener la gracia de ahora, a pesar de haber caído, tener algo más, vivir algo que los ángeles jamás podrán vivir. Ningún ángel podrá ser redimido de los ángeles que pecaron y se apartaron deliberadamente de Dios. Satanás, cuando se apartó, muchas veces, alguien me preguntó hace poco, pero muchas veces escuchamos esa pregunta, no sé si la han hecho, si Satanás se va a arrepentir en algún momento, o algún demonio, no sé si te la han hecho, Lucas, si algún demonio, algún momento se puede llegar a arrepentir. No tienen esa gracia. En cambio, las criaturas que somos nosotros, todos tenemos a disposición la gracia de Dios. Y los ángeles anhelan mirar eso. Y eso es lo que ellos aprenden de la gracia que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que nos dice Pablo en este texto.
El llamamiento de la iglesia es el plan eterno que es manifestado en distintas maneras, tiene un propósito y es incluso que les lleva a adorar a Dios viendo su salvación en nosotros. ¿Se acuerdan del texto cuando Jesús habla que cuando un pecador se arrepiente, das gozo delante de los ángeles? 1 Timoteo 3:16. El misterio de Dios. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se cree, por la forma que está escrito, es parte de un himno. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No estoy queriendo hacer demasiado énfasis en el tema de decir, bueno, ahora estamos atentos a los ángeles para ver qué le vamos a enseñar nosotros a los ángeles. Es lo que Pablo nos está diciendo, mostrando a través de la escritura que ellos sí aprenden algo o ven algo en la iglesia, o mejor dicho, lo que Dios hace a través o en la iglesia de cada cristiano. Dice, por medio de la iglesia o a través de la iglesia. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo, Señor nuestro. Y volviendo todavía para cerrar el versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios. Es una expresión poética, dice comentarista, y artística que sugiere la naturaleza compleja de un patrón bordado como en la túnica de diversos colores de José. Génesis 37:3. La multiforme sabiduría de Dios está expresada como una túnica de diversos colores, donde cada miembro es parte de un color o es un color para formar esa túnica. Si vamos a Romanos 12, capítulo 12, versículo 4 al 8, vemos cómo Dios da a cada uno una parte, lo que queremos ilustrar o lo que Pablo ilustró en Efesios. Romanos 12. Hay otros textos también que hablan de los dones. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y podemos seguir leyendo, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo malo, seguid lo bueno. Cuando Dios derrama su multiforme gracia sobre la iglesia, ese tejido es multicolor y arma un tejido para que de ahí lo que ven los ángeles es lo hermoso. Aunque ustedes no lo crean y aunque en la debilidad de la iglesia hoy, ya lo dije la vez anterior, no se llega a ver y nosotros vemos cuando miramos nuestras propias debilidades que Dios, ¿cómo es que Dios puede llegar a hacer algo bueno de esto, de mis pecados, de mi débil cuerpo, mi débil servicio?
Pero dice la Biblia que por la gracia de Dios, cuando nos dejamos usar, somos preparados para que la iglesia forme un tejido de multicolor, donde cada uno forme un color. Ese plan que Dios ya tenía desde la eternidad, que fue en Cristo, de lo que leímos recién, versículo 11. Como en San Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha hecho ha sido hecho. Todo por medio de Jesucristo. Fíjense, versículo 11, lo que le digo, capítulo 3 de Efesios, conforme al propósito eterno que hizo en Jesús nuestro Señor. Volvemos otra vez a lo que Él creó. Todo apunta siempre al Señor, a Cristo. Todo debería, nuestra vida debería apuntar en magnificar o a empequeñecerme, como Pablo hace en el versículo 8, y así de esta manera poder demostrar la grandeza de Cristo. Entonces, Él en conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él por la fe. Versículo 18, capítulo 2 dice, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Acá en este dice que tenemos seguridad y acceso, lo mismo, acceso también. Está refiriéndose a los dos pueblos, los judíos y los gentiles. Dice el comentario de Jamison, no está bien pronunciado, pero más o menos así, que es la idea de este texto, dice que es como si fuese una introducción formal hacia donde hay un monarca, un rey, imagínense un rey, sentado en su trono, toda la escolta, hay un acceso, por ahí en las películas lo muestran generalmente una alfombra o algún, un pasillo, está el rey al final. Bueno, la idea es la introducción de alguien a eso con todos los requisitos completos como para acceder a ese lugar. No cualquiera puede ir ante un rey. Yo no puedo ir a Inglaterra o donde haya ahora todo un rey, o ante el presidente acá en Argentina. Decir, bueno, soy José, quiero pasar a saludar, quiero charlar con el presidente. ¿Quién es? Primero, José, soy amigo de Lucas, ahí está, y ya me abre la puerta. Sí, 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 pasa, pasa. No, hay todo un protocolo que seguir. Imagínense, no cualquiera entra, te tenés que pedir, primero te tiene que autorizar los que están alrededor, o tal vez el presidente ni se entera de que está. Ahí está, bueno, me está ganando mi hermano. Gracias, hermana. Ya está, resuelto el dilema. Lo vuelvo a leer entonces ahora sí, ve esto dice, como si fuese una introducción formal a un monarca, con los requisitos completos sin titubeos, una escolta enviada por él. Ahí está, él le invita. Esa es la idea. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Se acuerdan de Mefiboset? El Antiguo Testamento, la historia. Peli. Era lisiado de los pies. No sé si se... Vamos a hacer la historia completa. Cuando David le llaman para ser rey de Israel, había estado reinando 7 años en Hebrón sobre Judá. Cuando después vienen los ancianos de Israel, las demás tribus, le dicen, vení para que seas rey sobre toda la nación. Y entonces él dice, pero yo quiero hacer
la capital de mi reino en Jerusalén. Cuando va a ir a Jerusalén, está ocupado por los jebuseos. Los jebuseos dicen, acá no vas a entrar. Hasta los cojos te van a despreciar. No podés entrar acá. Entonces quedó el dicho, está registrado, que en la casa de David o en el reino de David no habrá cojos. Imagínense ahora, el rey llama a un cojo para que entre. Fuera sido yo, voy a pensar dos veces. Bueno, ahora pensemos en la gracia y el acceso seguro que tenemos, la escolta preparada, porque van y le buscan, pues él no podía moverse, van y le buscan a ese Mefiboset, le llevan delante del rey, él se inclina y él dice, tranquilo, de ahora en adelante vas a comer a mi mesa. Ahora, esa idea es lo que Pablo está transmitiendo, el acceso seguro que tenemos abierto por medio de una escolta que es el Señor Jesús, que nos preparó por la fe el acceso a Él, por la fe en Él, con confianza, con plena confianza. Y para terminar, versículo 13, por lo cual, un poco para lo que Pablo va a volver a cerrar el versículo 1 que ya Lucas había mencionado. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. En el 1 decía, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. De cierta manera, Pablo está sufriendo para que el pueblo de Dios sea uno. ¿Por qué? Porque él defendía la causa y decía que la iglesia, Dios había elegido a los gentiles y debían ser, son parte, no debían ser, son parte de la iglesia de Dios, ya de los tesoros eternos de Dios, desde la eternidad preparada para ser parte del pueblo que él había elegido. Ya no hay más no hay más un pueblo elegido especial y los demás son despreciados. Aunque eso lo entendían los judíos, Dios nunca había dicho de esto. Pero en el sentido de que ahora en este caso Pablo está defendiendo la causa ustedes se acordarán de por qué él estaba preso. Él había ido a Jerusalén para que llevar un donativo mostrando que los gentiles eran parte de la iglesia. Él quería que entiendan los judíos esto. ¿Y qué hacen? Lo encierran en la cárcel, lo quieren matar, lo encierran en la cárcel y termina pidiendo para ir a presentarse delante de César. Esa tribulación, esa cárcel que está sufriendo, esa tribulación que es estrechez o aflicción o angustia, él no estaba solamente por la cárcel, no es que lo que realmente le tenía toda la tribulación, sino por la carga de las iglesias de Dios, él mismo lo dijo. Pablo no solo estaba en estrechez o en la angustia porque estar en la cárcel, ni siquiera eso porque dice en Filipenses que él con gozo sufría esto, eso lo habíamos estudiado en Filipenses. Él dice, no quiero que ustedes, la iglesia de Dios, desmayen por mis tribulaciones, porque son vuestra gloria, porque ahí viene el tema de que él está sufriendo por causa de que los gentiles sean incluidos en una sola iglesia. El apóstol, en pocas palabras, sufre la inclusión de la iglesia y la unidad entre judíos y gentiles. Haciendo un pequeño análisis para cerrar, o resumiendo, primero él se pone muy abajo
para magnificar la grandeza de Cristo y que diciendo, ¿qué es esa grandeza de Cristo? Lo que ahora por la iglesia está siendo enseñada o mostrada a los ángeles, vamos a usar la palabra que es, mostrada a los ángeles, esa gracia de Dios que nos ha comprado nosotros que no merecíamos nada, o alguien de nosotros sí la merecía. Nadie merece esa gracia. En cambio, Dios quiso comprarnos con enviando a su Hijo, sufriendo el castigo de nuestra paz, cargando nuestros pecados sobre Él. Tenemos ese acceso, esa gracia incluso es una enseñanza, muestra a los ángeles la gracia de Dios y los tesoros insondables de Cristo. Pero eso no es gratis, dice Pablo. Yo estoy sufriendo, pero eso a ustedes no le tiene que, la iglesia no tiene que ponerse triste porque yo estoy sufriendo las consecuencias de querer predicar o de predicar a Cristo, sino que son vuestra gloria. Son, para ustedes debe ser algo que les pone no contento porque le está sufriendo, sino que esto es lo que Dios me está me llevando a mí para que el evangelio llegue a más lugares. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En Cristo, los creyentes tenemos seguridad y acceso con confianza al Padre. Cuando estamos en comunión, cuando estamos en oración, ¿cómo está esa seguridad? ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Experimentas la libertad de Cristo en tus oraciones? La seguridad y el acceso con confianza que Él ya nos escoltó, nos lleva al Padre. Cada miembro del cuerpo de Cristo manifiesta un aspecto diferente de la imagen de Dios. Lo vimos en los dones. El llamado es para que la iglesia de Cristo sea un tapiz bien bordado de todos los colores y armado. Ahora, es nuestra responsabilidad buscar que nosotros estemos sirviendo al Señor en donde Él nos ha llamado. Que ese tapiz no sea de pocos colores o que le estén faltando colores. O peor que sea de 2 colores o un color. Cuando somos llamados a servir, ponemos todo de nosotros para que los ángeles puedan ver ese tapiz bien completo. Estamos listos para entregar todo nuestro tiempo en donde Dios espera que nosotros le sirvamos. Ya tienes o ya conoces el don que Dios te ha dado para servirle. Lo ha dispuesto a los pies de Cristo para así servirle. Mi oración es, primero yo, soy más grande de los pecadores, que el Señor me dé la gracia de poder ser parte, aunque sea un hilo finito de un color para formar ese tapiz, pero que también todos nosotros podamos ser la multiforme gracia de Dios expuesta y que los ángeles podrían o pueden estar mirando hoy o están mirando hoy sobre la iglesia. No solo la iglesia acá, cualquier o donde haya una iglesia de Cristo en el mundo. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por darnos el privilegio de conocerte. Por poder, Señor, abrir tu palabra. Y aunque a veces nos da poco temor cuando vemos la palabra insoldable y cuando son inescrutables las riquezas, pero sabemos que sí, tú nos has revelado lo más importante, que es que tú has entregado tu vida para servirnos. Y de esa manera se nos has dejado para servirnos y salvarnos. Pero de esa manera nos has dejado, Señor, el ejemplo que nosotros también te busquemos servir.
y entreguemos toda nuestra vida a tu servicio. Te lo pedimos con la gracia que has dado a Pablo, la misma gracia que nos estás ofreciendo a nosotros poder hacerlo con toda humildad. Amén.